Apenas termine la Semana de las Fallas, arrancará otra semana importantísima aquí en nuestro pueblo. Será la Semana de las Dolorosas 2023, que este año recuperan de una vez por todas esa tradición que con tanto fervor se sigue en nuestro pueblo. Nosotros nos acompaña en este momento pues el grupo de esas 22, un grupo de esas 22 Dolorosas del 2023, y está con nosotros para hablarnos de cómo vais a recuperar la fiesta, pues la clavariesa mayor. Ella es Teresa Molina. Teresa, cuéntanos, ¿cuándo empieza esa programación y en qué va a consistir? Nuestra intención era recuperar la fiesta, que hacía mucho tiempo que no se hacía. Nos animamos y esperamos que a partir de ahora esto no se pierda. Y nada, tenemos un grupo de 22 dolorosas, todas de aquí de La Liana, que es una maravilla, es una gozada. El próximo 25 de marzo empieza todo. Sí, el día 25 de marzo tenemos la paella gigante en la plaza, que está todo el mundo que quiera invitado. Por la tarde hay un tardeo con un grupo de Aray, que va a estar muy guay, espero que todo el mundo venga a pasarlo bien. Y el día 2 de abril ya empezamos con el Domingo de Ramos, el día 7 de abril es el entierro, el día del entierro, y el día 9 es el día de resurrección. Un día muy bonito aquí en La Liana, ¿eh? Con el encontre. Exacto. Sí. A mí me gustaría que nos contaras cómo habéis decidido recuperar esta tradición que se había estancado por ahí por el 2015. Exacto. ¿Cómo se os ocurrió volver a recuperar la fiesta? Pues un poco Quique, el concejal de fiestas, éramos clavarios el año pasado, bueno, casi todas las que estamos en el grupo, nuestros maridos, y nos animó a participar en la fiesta porque estaba un poquito que no habían dolorosas y tal. A raíz de ahí participamos en las procesiones y tal, y dijimos, oye, ¿y por qué no? Después de la pandemia y después de todo lo que ha pasado. Pues La Liana sigue estando viva, sigue estando vivo ese fervor por la Virgen de los Dolores, ese homenaje que van a rendir todas las clavariesas aquí presentes. En este momento hay un grupo que no es el total de las 22, pero sí bastante representativo. Nosotros nos vamos a quedar con esa fecha del 25 de marzo, es sábado, y a partir del mediodía en la plaza del País Valencià, en nuestro pueblo, en La Liana, empieza a rendirse homenaje a la Virgen de los Dolores.